Y ya vamos recibiendo con este sonido de Tarragorros, la vida y la libertad, a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT. Nora Anchar te saluda. Julio Piumato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Nada más y nada menos que para recibirte y por el tema que primero vamos a tocar, recibirte con la vida y la libertad, ¿no? ¿Cuál es? Sí, sí. Empezar a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de libertad, de qué valor le damos a la palabra libertad. Para vos, ¿qué significa en nuestro país hoy la palabra libertad? Mira, ¿qué significa hoy? Siempre. Libertad significa lo mismo siempre. Libertad es eh, poder ejercer todos tus derechos, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando hay parte de la sociedad que no tiene posibilidad de ejercer su derecho ni vivir con dignidad, no tiene libertad, ¿no? Porque tiene libertad de morirse de hambre, como dijo alguna persona del gobierno, ¿no? Como digamos, Sí. este, pero entonces libertad es un valor muy profundo del ser humano y de las comunidades, ¿no? Eh, Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el acceso a una vida digna de conjunto, el poder elegir, el poder optar, el tener libertad. Este, y lo que pasa es que siempre el concepto de libertad muchas veces se ha asimilado a la fuerza, digamos, al interés del más fuerte, ¿no? Claro. Son los poderosos que quieren libertad para oprimir a los más débiles, ¿no? Y la libertad tiene que tener un valor más universal, digamos. Hay libertad cuando todos pueden ejercer sus derechos y no cuando solo lo pueden ejercer los más poderosos. La libertad del zorro en el gallinero no es libertad y la libertad que proclama el actual gobierno nacional me Claro, parece que tampoco. obvio, no, por eso, pero ellos son libertarios, van más allá de la libertad, digamos, ¿no? Una libertad muy especial, porque fíjate que por un lado dicen libertad y por el otro lado, digamos, para proteger los derechos de los poderosos, como pasó siempre, ¿no? En todo, o por lo menos si nos ponemos a ver en los periodos similares a estos que estamos viviendo, este, siempre el concepto de libertad se asoció a los poderosos, ¿no? Que Sí, pero a mí me parece que planteaban la libertad y la no regulación claro, en las cuestiones que tenían que ver con con los la sectores economía y más necesitados de la claro. sociedad y en cambio regulaban cuando estaban en juego sus propios intereses, ¿no? Sí, Es decir, igual a mí hay me un parece, contrasentido. igual a mí me parece que es muy particular el momento en el que estamos viviendo, porque me parece que el uso y el abuso de la palabra libertad, las libertades, los libertarios y todas indicaciones, las derivaciones de la palabra libertad, me parece que en este momento tienen un uso y un abuso, muy impresionante y sobre todo una gran careteada. Me parece que es una gran No, y hipocresía. una distorsión, por lo que te Claro. decía, ¿no? No es una libertad, la libertad no es que esté todo de igual. Jauretche decía algo bien, igualémonos y después corremos, ¿no? Claro, Estemos claro. todos en la misma condición, Yo ¿no? me Porque acuerdo si haber no, hecho una nota una vez a un ex combatiente de Malvinas que está registrado en un documental mío que se llama Regístrese, Comuníquese y Archívese. Y el ex combatiente decía algo así como, sí, 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 todos somos iguales, todos tenemos la misma libertad. Ahora, ¿sabes qué? Vos arrancás corriendo las millas de Le Mans y yo estoy con un monopatín, tal cual, por ¿no? eso. Es la realidad, por eso el concepto de libertad es un concepto muy profundo, no como si se la utilizan muchas veces los liberales y mucho más estos libertarios, ¿no? Pero Sí, vos fíjate que este sí, tema de la libertad, hay muchas similitudes para no ir mucho más atrás en la historia argentina, pero si vamos al periodo de la dictadura genocida de Martínez Dios, si vamos al periodo de Cavallo con Menem, o después con De la Rúa también, ¿no? Si vamos al periodo
de Macri y a esto, los cuatro hablaron de libertad. Y la libertad, que lo que generó esa libertad es que la distribución del ingreso fuera mucho más menos equitativo. Claro, ahí estamos hablando de libertad de mercado, ¿no? Y el crecimiento, claro, libertad de mercado, pero la libertad de mercado. Y cuando hablas de mercado, esos temas, no, mercados son intereses, son grupos económicos. Yo te voy a llevar son los grupos económicos poderosos, tanto económicos como financieros, más que nada. Claro. Entonces, la libertad de esos grupos, vos le estás dando, le estás dando navaja a un mono, ¿viste? Más o menos. Totalmente. ¿No? Te quiero llevar a tu terreno, a uno de tus terrenos, que es el ser secretario de Derechos Humanos de la CGT. Y entonces, en ese marco, yo recién en mi editorial decía que el presidente de la Nación haría bien en leer la declaración del presidente Franklin Delano Roosevelt y de su mujer Eleanor Roosevelt con la Declaración de los Derechos del Hombre, cuando hablaban de cuáles eran las principales libertades, y una de las libertades era la de vivir sin miseria, la otra era la libertad de expresión y otra de las libertades era la libertad de vivir sin temor. En ese contexto, la sociedad nuestra se puede ver amenazada frente al pedido de libertad o de libertad de prisión domiciliaria de los genocidas que tienen totalmente probadas sus causas y demás. ¿Cómo se siente protegida y cuidada su libertad una sociedad cuando los diputados que votó y eligió van a visitar a los violadores de las libertades públicas, individuales, colectivas y toda la lista que se te ocurra, para tratar de alivianar su situación procesal? Bueno, no, obviamente, pero nosotros sacamos un comunicado de derechos humanos de la CGT bien clarito, y creo que acá el problema dramático que tenemos, que también los sectores del gobierno que reivindican esto, y esos diputados que fueron a ver a los genocidas, ellos vuelven al esquema de que acá hubo una guerra, ¿no? Una guerra entre dos facciones, ¿no? Una que tenía el Estado, que eran las Fuerzas Armadas, o de la dictadura genocida, y otra, las organizaciones militares, llamarlas subversivas, llamarlas organización armada, como sea. Y esto no es verdad, no es verdad. Acá el golpe de la dictadura no se hizo para eliminar la violencia que se venía desarrollando en la Argentina de uno y otro lado, sino vino para imponer un programa económico, un cambio de paradigma de país, salir del estado de bienestar que había generado el peronismo y que llevó a los niveles más altos de dignidad en todas las variables socioeconómicas que conozcamos en la historia argentina, ¿no? Entonces, decidido a acabar con eso, dan el golpe de Estado, y te doy dos elementos que por eso muchas veces también desde los discursos oficiales y todo, también es decir, no oficiales de este gobierno, sino de los anteriores, también se desvirtúa esto, ¿no? Porque, bueno, pero por supuesto se colocan, y yo te voy a plantear Julio, algo, a ver. Concretamente, te voy a plantear algo. Yo siempre dije y vengo diciendo que más importante para la dictadura que el comunicado número 1 del 24 de marzo es el discurso de Martínez II el 2 de abril. Ahí queda claro que los militares no vinieron a acabar con la violencia o el enfrentamiento armado que cuestionaba todo lo que es el discurso de los que pretenden reivindicar esa época, sino vino a cambiar la historia, la raíz de la historia argentina. Él lo dice bien cuando empieza: venimos a dar una vuelta de página de la historia argentina, estatista, Es una declaración de principio brutal de Martínez de Oz, y ahí vino lo que vino. Sí, Julio, pero ya sabes, una resistencia por la conciencia. Sí, perdón que te interrumpa. Te termino la idea, si me dejas. Sí. Porque esto no se repite mucho en día, y creo que este es el gran error. Entonces, cuando hizo eso,
Y acá hubo una resistencia heroica del movimiento obrero, heroica, por eso desaparecieron de secretarios generales como Smith, como Salamanca en Tucumán, como como Di Pasquale en el sindicato de farmacia. Es decir, fueron todos golpes y de ahí para abajo impresionante, ¿no? Y por eso la mayor cantidad de desaparecidos, pero si sumamos a los encarcelados, a los torturados, a los perseguidos, a los despedidos, son centenares de miles de argentinos, la mayoría provenientes del movimiento obrero, que sufrieron las consecuencias directas de la represión. Ok, y ahora esto lo Julio, dicen claramente déjame, sí. Nora, te termino. Pero dale, porque necesito preguntarte algo. Nora, son los dos elementos fundamentales. Discurso de Martínez II y después la orden de batalla. Yo no sé por qué no se habla de eso, se habla tan poco cuando se analiza el tema. Porque en la orden de batalla de abril del 77, del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que firma el jefe del Estado Mayor, que era en ese momento el general Viola, que fue encontrado en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, desgrana claramente que el objetivo de la represión, dice que acá no es problema la subversión armada, que acá el problema es garantizar el éxito del Plan Martínez de O. Entonces, el centro de la represión tenía que estar dirigido al movimiento, a frenar o a bloquear, a neutralizar, es una palabra que usa mucho en ese documento, la resistencia obrera y la resistencia de las organizaciones sindicales. Y ahí hace, con esa propiedad que tienen los militares de ser bien específicos, bien detallistas, pone todas las formas de neutralizar, todas las maneras de neutralizar que plantea esa orden de batalla. Perfecto. ¿Me dejas que te haga una pregunta? Para actuar. ¿Me dejas que te haga una pregunta? Porque sí, esto que vos estás diciendo es importantísimo. En este programa, que su nombre lo indica, digamos, tiene una mirada de trabajadores, pero además una mirada comprometida con los derechos humanos y con nuestra historia, batallamos mucho para siempre estar hablando de los temas desde este lugar, pero a mí me parece hoy que tu mirada es muy importante para que venga al 2024 y le digamos a la gente lo que significa que los diputados que han sido votados para legislar y lo que fuera, vayan a buscar la libertad o un abuenamiento de la prisión de personas que cometieron no solamente lo que vos acabas de contar en tanto herramientas del terrorismo de Estado, sino además físicamente habían sido responsables de torturas y demás. Entonces, necesito que tu lectura se ponga acá y le hable a un pibe de 19, 20 años que no entiende déjame terminar la pregunta. Que por qué nosotros estamos tan en contra de que representantes, no me importa si son de la Libertad Avanza o de donde sea, por qué el espectro gremial, por qué el espectro político, por qué los diputados de otras expresiones políticas y demás están en contra de ese acercamiento a lo más oscuro y aberrante de nuestra historia. Sí, no, por eso, pero tenemos que empezar de ese análisis, porque ¿cuál es la lógica de los que pretenden reivindicar? Esos que están presos no son genocidas, herramientas de un terrorismo de Estado para reprimir al pueblo, sino son gente que se jugó por la Argentina y enfrentó al otro bando, que es la subversión armada, como la llaman ellos. ¿Me entendés? En esa lógica, mucho se puede confundir. ¿Por qué hay una doble vara, como dicen ellos? Pero esto no fue así. Acá el terrorismo de Estado fue una dictadura que reprimió masivamente al pueblo para aplicar un sistema económico que cambió de raíz la historia de la Argentina, para mal. ¿Me entendés? Entonces, perfecto, sí. Eso es lo que tiene que tener los jóvenes. Por eso tenemos que decir que no. Porque
ahí hay también responsabilidad, porque yo lo dije siempre, está bueno juzgar y condenar a los militares genocidas, ¿eh? Porque los militares genocidas, pero yo no pienso que era una manga de locos. Ellos lo hicieron dentro de un plan estratégico, para cambiar las bases de justicia social de la Argentina. Claramente, pero ahora lo lograron a través de los votos, lograron a través de los votos y lo quieren consolidar en este hermanamiento. Pero no importa que sea por los votos, el tema es el discurso. Está claro, si es lo que te estoy dando la razón. Dos bandos te estoy dando, Julio, no es verdad. Julio, fueron dos bandos. Julio, te estoy dando la razón. Lo que necesito es que redondeemos el concepto, porque te estoy dando la razón. Te estoy diciendo, ahora llegaron a través de los votos y están buscando consolidar entonces la parte de la dictadura con lo que consiguieron a través de los votos. A mí me parece muy terrible y me parece que además hace falta ser más contundente con la opinión de las consecuencias en una democracia tan endeble como la que tenemos, de este tipo de asociaciones. ¿Sabés qué pasa? Eso y nosotros llegamos a esto por errores de los que nos gobernaron antes, ¿viste? Y en una de las cosas que yo siempre critiqué en estos años fue la visión sesgada de los derechos humanos, ¿me entendés? Sí. Porque, vuelvo a decir, no fueron unos locos genocidas, unos locos asesinos que salieron a matar, a perseguir gente y matarlo, sino fueron para un plan, para cambiar las bases de la Argentina. Claramente. Entonces yo lo que siempre fue crítico y nunca pude entender por qué juzgamos a los genocidas, que es un tema imprescindible para la convivencia democrática en la Argentina, pero siguen vigentes las leyes para aplicar las cuales esos genocidas hicieron lo que hicieron. Exactamente. ¿Entendés? Yo digo, ¿cómo puede estar después de 41 años de democracia vigente la ley de entidades financieras de Martínez de Oz? Absolutamente, le vamos a preguntar eso. Es la llave, para los jóvenes que están diciendo, que sepan que hasta ese momento, Nora, sí, el ahorro de los argentinos tenía dos objetivos, que era el sistema del peronismo, de Perón, el sistema que rigió hasta el 76, que era financiar el consumo popular, que genera mayor dignidad para la gente, para que pueda vivir dignamente, pero además mueve la economía, ¿no? Es el círculo virtuoso de la economía, que es mayor salario, mayor consumo, mayor producción, más empleo, ¿no? Tal cual. Que estaba para eso, y la otra parte para la inversión pública, que era la herramienta del desarrollo productivo del país. Por eso estaban los planes quinquenales, después fue el plan trienal del 73. Tenía todo. Pero va a haber que trabajar mucho, Julio, para poder reconstruir eso a futuro, porque por ahora no estamos viendo que haya realmente oposiciones o construcciones de salida. Julio, a mí me gustaría que vinieras un día al piso. ¿Tenés ganas de venir? Estamos en Callao y Perón. Venís y... No, ¿dónde estás vos? Callao y Perón. ¿Y sabés dónde está nuestro gremio? Y vos estás enfrente. Estás enfrente, así que dale. Tranquilamente te venís un día, porque ahora tengo esperando al secretario general de Aceiteros en línea ya para seguir, para tener otra charla. Bueno. Así que, pero a mí me importa mucho, sí, la mirada histórica, pero también que se tenga idea de las consecuencias inmediatas de este tipo de acciones. Pero por supuesto, pero si no haces la mirada histórica... Nora, si no haces la mirada histórica y lo ves vacío el tema, quedamos en dos lugares. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hay que construir un mensaje para la enorme cantidad de gente joven que votó a los libertarios sin tener idea de lo que estaba votando. Y a lo mejor, si seguimos hablando... Pero mucha gente... Pero pará, Nora, déjame terminar un poquito. Mucha gente lo votó en contra de lo que estaba pasando, y uno de los errores de los que nos gobernaron en estos últimos años
con la bandera de los derechos humanos es haber sesgado en una realidad que no era la principal. Digamos, haber abonado el tema que los buenos eran los que levantaban las armas contra los malos, y los malos eran los que reprimían a los que levantaron las armas. Y acá el problema no fue eso. Acá el problema fue que acá hubo una dictadura genocida donde usaron las herramientas del Estado para reprimir al conjunto del pueblo y cambiar las bases de una legislación justa. Perfecto, entonces, te entiendo totalmente. Hay que abonar la historia para entender, porque si no quedamos en un Boca River, ¿viste? Y acá no es Boca River. No hay ningún Boca River. La historia ya saldó esa parte del Boca River y esto es un problema de un conjunto minoritario que pretende gobernar y el resto es haber asumido, sí, creo yo, que se hicieron mal las cosas en algún momento y después haber asumido que había una batalla ganada que no estaba ganada todavía y menos en las nuevas generaciones. Julio, muchísimas gracias por haber pasado por la columna vertebral y bueno, un día te cruzás de vereda y un lunes y te venís y charlamos acá. Yo te juro que no hago ninguna otra nota después, así debatimos largo y tendido la segunda hora. ¿Te parece? Dale, perfecto. Muy abrazo, bien. Nora. Un abrazo. Chau, chau. Naranjo en flor. Era más blanda que el agua